En esta sesión derivaremos la ecuación de diseño para el tiempo de calentamiento, para el calentamiento por lotes o batch de un fluido de proceso con un fluido de servicio isotérmico. En la figura de la izquierda podemos ver un estanque el cual contiene un fluido, un volumen B de un fluido de proceso cuya densidad es ρ, calor específico es C sub P, y temperatura T que va a ir cambiando con el tiempo. Y será calentada desde una temperatura T sub 1 en el tiempo igual a 0 hasta una temperatura T sub F en el tiempo final por un fluido que va a circular por un serpentín o por una chaqueta. Este fluido va a tener un flujo másico constante y una temperatura constante, representando, por ejemplo, un medio condensante. La figura aparece un serpentín, pero representa tanto el caso de serpentín o de chaqueta. Entonces, para poder derivar cuál es el tiempo de proceso, vamos a realizar un balance de energía en el sistema. Entonces, vamos a decir que la acumulación de ρ por V, que es la masa del líquido, por C sub P por T, masa por entalpía específica, o sea, la acumulación de energía, va a ser igual a un coeficiente global de transferencia de calor por el área del serpentín, que vamos a poner A sub S, área del serpentín por la temperatura del fluido de servicio menos la temperatura del líquido, que va a ir cambiando con el tiempo. El líquido es nuestro fluido de proceso. Por lo tanto, podemos sacar, asumiendo que la densidad, el volumen y el calor específico se van a mantener constantes, podemos sacarlos de la derivada. Va a quedar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, va a ser igual a el mismo término del coeficiente global de transferencia de calor U, el área del serpentín A sub S y la temperatura del vapor condensante menos la temperatura del fluido de proceso. Ahora procedemos a separar variables. Entonces a la izquierda nos va a quedar un diferencial de temperatura dividido la temperatura del fluido de servicio menos la temperatura del fluido de proceso. Va a ser igual a esta combinación de parámetros U a sub S dividido ρ de C sub P multiplicado por el diferencial de tiempo, o de T. Entonces, ahora podemos proceder a integrar esta ecuación, dado que todos los términos que voy a indicar ahora, U a sub S, ρ, B sub Ct y Ts, se mantienen constantes. Entonces, la integral del lado izquierdo va a ser el logaritmo de T sub S menos el logaritmo T sub S menos T, evaluado entre T sub 1 y T sub F. Y eso va a ser igual a U a sub S dividido ρ, B, C, P, gorro, tau. ¿Y qué tau? Le vamos a llamar el tiempo de proceso. Por lo tanto, pasando el signo menos hacia la derecha y tomando la exponencial a ambos lados de la ecuación, vamos a tener que la temperatura del fluido de servicio menos la temperatura final del fluido de proceso dividido la temperatura del fluido de servicio menos la temperatura exponencial de todo lo que está dentro. Y esa razón entre las diferencias de temperatura va a ser igual a la exponencial de menos este coeficiente U a sub S dividido ρ de C ρ P por T. Por lo tanto, eso nos va a dar la temperatura final en función del tiempo. Ahora, si queremos calcular simplemente el tiempo de calentamiento, volvemos al paso anterior. Esto va a ser temperatura final en función del tiempo de calentamiento. Y ahora si queremos el tiempo de calentamiento, vamos a volver a dos pasos anteriores y simplemente despejamos tau.
Entonces, el tiempo en que requerimos calentar el fluido para un coeficiente global de transferencia de calor dado va a ser igual a ρ B C gorro P dividido U A sub S por la temperatura, por el logaritmo, disculpen, de Ts menos T1 dividido S menos Tf.